componentes, dentro del bloque de física del siglo XX, vamos a realizar un estudio de los aspectos generales de la física nuclear. En el núcleo de los átomos se agrupan lo que denominamos nucleones, es decir, protones y neutrones, a unas distancias muy pequeñas del orden de 10 elevado a menos 15 metros, lo que se conoce como un Fermi. A estas distancias podemos hacer dos consideraciones. Por un lado, sabemos que a estas distancias los protones con carga positiva sufren fuerzas de repulsión electrostáticas muy grandes y que las podemos determinar a través de la ley de Coulomb. Dicha expresión nos dice que la fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Por otro lado, la fuerza de atracción gravitatoria entre los protones es despreciable, siendo de un orden de 10 elevado a 36 veces más pequeña que la fuerza eléctrica. Dicha fuerza viene dada por la ley de gravitación universal de Newton, que nos dice que la fuerza de atracción es directamente proporcional al producto de las masas partido la distancia al cuadrado. Pues bien, un gran número de núcleos en la naturaleza son estables, lo que implica que debe existir una tercera fuerza que debe ser muy intensa, de corto alcance y atractiva para superar las fuerzas de repulsión electrostáticas que tienden a separar los protones del núcleo. Pues bien, a esta fuerza que mantiene estable a los núcleos la conocemos como interacción nuclear fuerte. Es una fuerza que solo se manifiesta en el interior del núcleo y su valor parece ser el mismo entre dos protones, dos neutrones o entre protón y neutrón. Al determinar con precisión la masa de los núcleos atómicos, obtenemos un resultado sorprendente. Así podemos apreciar que la masa de esos núcleos es menor que la masa por separado de sus nucleones. Si consideramos que el número de nucleones de un átomo es la suma de sus protones más neutrones, o lo que es lo mismo, protones más número másico menos protones, y calculamos la suma de su masa, obtendremos sorprendentemente una masa mayor que la masa real del núcleo. A la diferencia es lo que denominamos defecto de masa, y la podemos determinar como número atómico por la masa del protón más número de neutrones por su masa menos la masa real del núcleo, que se habrá determinado mediante un espectrógrafo de masas. De acuerdo con la fórmula de Einstein, la energía equivalente a ese defecto de masa es igual a la masa por la velocidad al cuadrado. Esta energía es lo que se llama energía de enlace o energía de ligadura del núcleo, y es la energía que libera el núcleo al formarse a partir de los nucleones que lo constituyen. Las energías de enlace de los núcleos son de órdenes de magnitud muy grandes, y un dato muy importante acerca de la estabilidad del núcleo viene dado por la energía media de enlace por nucleón, que se obtiene dividiendo la energía de enlace entre el número de nucleones que tenga el núcleo. Y es muy importante para obtener datos sobre la estabilidad del núcleo, ya que cuanto mayor es esta energía de enlace media por nucleón, implica una mayor estabilidad de los núcleos. Y al contrario, cuanto menor es esta energía media de enlace por nucleón, menos estables serán los núcleos. Si nos fijamos en la gráfica, observamos que las mayores energías de enlace por nucleón están comprendidas entre aquellos núcleos que poseen un número másico entre 40 y 100. Y como vemos, el núcleo más estable en este máximo es el hierro 56, con una energía de enlace media por nucleón de 8,8 megaelectronvoltios por nucleón. En 1896, Henry Becquerel descubre la radiactividad trabajando con minerales de uranio, y años más tarde el matrimonio Pierre-Marie Curie descubren el polonio y el radio, dos elementos que también eran radiactivos. Así nace lo que se conoce como física nuclear, la física que estudia los núcleos atómicos. Los hechos experimentales sobre las emisiones radiactivas mostraban, por un lado, que se veían afectadas por las reacciones químicas, y por otro lado también se veían afectadas por cambios de presión y temperatura. Así, debido a estos factores, podemos entender que la radiactividad se debe o debe ser producida por cambios que tienen lugar en los núcleos atómicos.
Existen unos 250 núcleos atómicos estables, pero hay muchos más que son inestables. Los núcleos inestables se transforman espontáneamente en otros núcleos y emiten radiaciones. Cuando tenemos encerrada una muestra radiactiva en una caja de plomo, como vemos en la animación, las emisiones radiactivas solo tienen una dirección y un sentido para poder salir de la caja. Si sometemos a estas radiaciones a la acción de un campo magnético, como el que hemos representado con las cruces indicando que el campo va hacia adentro de la pantalla, observamos que las partículas negativas, lo que se conoce como radiación beta, se desvía hacia la derecha. Según la ley de Lorentz, puedo determinar la fuerza que hace que se desvíe esas partículas, tanto negativa como positiva, con la expresión en la cual nos dice que esa fuerza es igual a la carga por el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético. Así, con esta expresión podría calcular el módulo y la dirección y el sentido por la regla de la mano derecha. Así, como hemos dicho, las partículas negativas, lo que se denomina radiación beta, se desvía a la derecha. Las partículas positivas, o lo que se conoce como radiación alfa, se desvía hacia la izquierda. Y la radiación gamma no se ve afectada por el campo magnético, ya que no tiene carga y por tanto no se desvía. Vamos a profundizar un poco más en los distintos tipos de radiación. Así diremos que la radiación alfa es la radiación que se basa en la emisión de núcleos de helio, constituidos por partículas constituidas por 2 protones y 2 neutrones, que podemos expresar por núcleos de helio con número atómico 2, número másico 4, debido a los 4 nucleones, y carga eléctrica 2 positivo debido a los 2 protones. Estas partículas son emitidas por núcleos muy grandes, demasiado grandes como para ser estables, y buscan la estabilidad emitiendo de forma espontánea estas partículas, transformándose en otros núcleos. Así, por ejemplo, si estudiamos la desintegración radiactiva del radio con número atómico 88 y número másico 226, veremos que se transforma en radón de número atómico 86 y número másico 222, emitiendo una partícula alfa 2,4. Así podemos observar en las desintegraciones radiactivas que por un lado se conserva la carga total en la reacción y por otro lado se conserva el número total de nucleones. Si realizamos el estudio en este ejemplo, veremos por un lado que el número de protones se conserva en los reactivos igual que en los productos. Y el número másico, de igual forma, 226 es igual que 222 más los 4 del helio. Así podemos decir que el gran número de protones que posee el radio en su núcleo hace que las fuerzas de repulsión electrostática sean tan intensas que vencerá a la interacción nuclear fuerte, que al actuar a distancias muy cortas solo atraerá a los nucleones más cercanos. Así el núcleo emite paquetes de nucleones transformándose en núcleos más pequeños, como es en este caso el radón. Por otro lado tenemos la radiación beta formada por electrones. ¿Cómo pueden surgir electrones del núcleo? Como sabemos, en los núcleos pequeños el número de protones es muy similar al número de neutrones. Cuando este número es similar podemos decir que los núcleos son estables. Sin embargo, en los núcleos grandes la relación entre el número de neutrones y el número de protones es demasiado grande y por lo tanto el núcleo es inestable. La interacción nuclear fuerte es una fuerza de corto alcance y se estabiliza convirtiendo los neutrones en protones, obteniendo una partícula beta, emitiendo además una partícula sin carga y sin masa en reposo llamada antineutrino. De esta forma, si vemos la desintegración radiactiva del carbono 14, observamos que se transforma en nitrógeno con un número atómico mayor, ya que uno de los neutrones se ha transformado en un protón. Así el número de nucleones totales sigue siendo el mismo, sin embargo, uno de los neutrones se ha transformado en un protón. A su vez, se emite una partícula beta y un antineutrino. Estas partículas beta se emiten con velocidades cercanas a las de la luz y al tener una masa mucho menor que la masa de las partículas alfa, tienen un gran poder de penetración. La emisión beta se debe a la existencia de una fuerza nuclear denominada interacción nuclear débil y su alcance es aún más corto que la interacción nuclear fuerte, siendo aproximadamente de un orden de 10 elevado a 13 menor que la interacción nuclear fuerte. Y por último hablaremos de la radiación gamma. Los rayos gamma son ondas
electromagnéticas de muy altas frecuencias superiores a las de los rayos X, por ejemplo. Se produce cuando un núcleo excitado vuelve a su estado fundamental de menor energía, emitiendo rayos gamma, al igual que ocurre en los átomos con los electrones excitados que vuelven a sus estados fundamentales. La emisión gamma acompaña generalmente a las emisiones alfa y beta. Los rayos gamma tienen un gran poder de penetración, superando a las radiaciones alfa y a las beta como vemos en la animación. Son capaces de atravesar el cuerpo humano y solo son frenadas con planchas de plomo y muros gruesos de hormigón. Respecto a las magnitudes características de la desintegración radiactiva, diremos que en 1900 Ernest Rutherford sugirió que el ritmo con que una sustancia radiactiva emitía partículas radiactivas disminuía de forma exponencial con el tiempo. Esto indicaba, por un lado, que los procesos radiactivos son aleatorios y que han de estudiarse, por tanto, desde el punto de vista estadístico, basando las deducciones en cálculos de probabilidades. Por otro lado, puesto que la desintegración de un núcleo cualquiera se produce al azar, el número de núcleos que se desintegran en un intervalo de tiempo es directamente proporcional al tiempo transcurrido y el número de núcleos existentes. Así podremos determinar el número de núcleos radiactivos existentes en un momento determinado a partir de la ecuación fundamental de la radiactividad, que nos permite determinar el número de núcleos radiactivos en función del número de núcleos inicial por conociendo la constante de desintegración radiactiva y el tiempo transcurrido. La constante de desintegración se mide en unidades en el Sistema Internacional como segundo a la menos 1 y nos da una idea sobre la probabilidad de que un determinado núcleo radiactivo se desintegre. Por otro lado, aquí tenemos un signo negativo que nos informa de que el número de núcleos radiactivos va disminuyendo con el tiempo. Como hemos dicho, n⁻0 es el número de núcleos iniciales del que parto. Si hacemos una representación gráfica de esta función, vemos como el número inicial de núcleos radiactivos va disminuyendo de forma exponencial respecto al tiempo. Encontramos una magnitud que denominamos periodo de semidesintegración o periodo de semivida y que corresponde al tiempo transcurrido para que el número de núcleos radiactivos sean justamente la mitad de los que tenía inicialmente. Así, si sustituyo en la ecuación fundamental, tengo n⁻0 partido 2 igual a n⁻0 por E menos la constante de desintegración por el periodo de semidesintegración. Si sustituimos y tomamos logaritmos neperianos a ambos lados de la igualdad, obtenemos que el periodo de semidesintegración es igual a logaritmo neperiano de 2 partido la constante de desintegración, o lo que es lo mismo, 0,693 partido lambda. Otra magnitud que nos pueden pedir es la vida media, expresado con el símbolo de tau, y corresponde al promedio de vida, es decir, el tiempo que por término medio tardará un núcleo en desintegrarse. Y se obtiene como la inversa de la constante de desintegración, o lo que es lo mismo, dividiendo el periodo de semidesintegración entre el logaritmo neperiano de 2. De igual forma lo puedo expresar como periodo de semidesintegración partido 0,693. Llamamos actividad o velocidad de desintegración, con el símbolo A mayúscula, de una sustancia radiactiva a la velocidad con la que una sustancia radiactiva se desintegra, es decir, al número de desintegraciones que se producen por unidad de tiempo. Esto lo puedo expresar también como constante de desintegración por número de núcleos radiactivos. Su unidad en el Sistema Internacional es el becquerel, BQ, equivale a una desintegración por segundo. Un aspecto importante es que la ecuación fundamental de la radiactividad la puedo expresar también en función de la actividad inicial. Así nos quedaría como A actividad es igual a la actividad inicial por exponente menos constante de desintegración por tiempo transcurrido. También podemos expresar la ecuación fundamental en función de la masa inicial de núcleos radiactivos. Así la ecuación nos quedaría como masa igual a la masa inicial de núcleo radiactivo por E menos constante de desintegración por el tiempo transcurrido. De esta forma podremos determinar qué masa de sustancia radiactiva nos queda
transcurrido un tiempo determinado.